Marta rodeaba la mesa inquieta, donde aún quedaban rastros de la reciente cena, y se dirigió a su esposo. Su voz estaba llena de preocupación. Antonio, esto no puede seguir así. Tenemos que tomar una decisión. Te lo pido, prométeme que encontrarás una solución. Antonio apartó la mirada de sus pensamientos, su voz sonó suave, como si intentara calmar no solo a su esposa, sino también a sí mismo. Marta, haré todo lo necesario, te lo prometo. Aquel día debía ser alegre, pero en lugar de eso se convirtió en una prueba para ambos. Hoy, su hijo, el único y profundamente amado, había traído a casa a su prometida. Habían estado preparándose mucho para ese encuentro, pero todo resultó ser muy diferente a lo que habían imaginado. La joven que Mateo presentaba con orgullo era, en verdad, atractiva, incluso encantadora. Sus ojos brillaban, su voz sonaba segura, y sus modales reflejaban educación. Pero lo que los impactó no fue cómo era ella ahora, sino su pasado. Un pasado que resultó demasiado oscuro y ajeno para su familia. Lucía había nacido en una familia donde no había oportunidades para una vida próspera. Su padre había sido condenado por un grave delito y nunca volvió de la cárcel. Su madre, incapaz de afrontar las dificultades de la vida, cayó en el alcoholismo, como si intentara ahogar sus penas en una botella. La única persona que trató de darle algún apoyo a Lucía fue su abuela. Esta mujer asumió todas las responsabilidades por su nieta cuando la niña aún no tenía 10 años. La abuela no solo cuidó de Lucía, sino que también le inculcó la idea de que era posible, e incluso necesario, salir del pantano que rodeaba sus vidas. Desde pequeña, le decía a su nieta: tienes que ser fuerte. Tú no eres como ellos. Tú mereces algo mejor. Lucía escuchaba esas palabras y las guardó para siempre. Cuando sus padres faltaron, la abuela hizo todo lo posible para que su nieta pudiera estudiar y salir de su pobre y medio olvidado pueblo. Ahora, sentada frente a sus futuros suegros, Lucía les contaba todo esto abiertamente y con sinceridad. Veía cómo los ojos de Marta y Antonio se agrandaban más y más, y sus rostros se volvían más tensos. Pero la joven no se detenía, no quería ocultar la verdad. Al mismo tiempo, Mateo estaba completamente tranquilo. Estaba sentado junto a Lucía, sosteniendo su mano, y parecía absolutamente seguro de que ella les caería bien a sus padres. La consideraba perfecta y estaba convencido de que cualquier persona que la conociera mejor compartiría su opinión. Cuando Lucía terminó su relato, en la sala se hizo un silencio tenso. Antonio fue el primero en romperlo. Mateo, cuéntanos, ¿cómo piensan ustedes construir su vida juntos? Mateo, como si hubiera esperado esa pregunta, respondió sin la menor duda. Es simple. Nos vamos a casar. Debajo de la mesa, Marta apretó discretamente la mano de su esposo, intentando ocultar sus emociones. Antonio le lanzó una breve mirada, y tras soltar un leve resoplido, dijo: demasiado rápido, hijo, pero ya eres un adulto, decide tú mismo. Lucía levantó ligeramente las cejas, sorprendida de que todo hubiera salido tan fácil. Cuando Mateo le propuso presentarle a sus padres, ella respondió de inmediato que no era una buena idea. No estoy segura de que sea necesario, le dijo en ese entonces. Él solo se rió y contestó: Lucía, por favor, mis padres son personas modernas. Ahora, Mateo la miraba con un aire triunfante, como diciéndole: ¿ves? Te lo dije. Pero entonces Antonio continuó, y sus palabras cayeron como un rayo en cielo despejado. Ya que has decidido casarte, Mateo, es hora de que asumas responsabilidades. Te propongo que tomes la dirección de una de nuestras sucursales. Aunque está en otra ciudad. Mateo miró a su padre, atónito. ¿Estás bromeando, verdad? Antonio respondió con calma, pero con firmeza. En absoluto. Tienes unas pocas horas antes del vuelo. Pero apenas estamos empezando a planear la boda. Exacto. Mientras tu madre, Lucía y yo nos encargamos de los preparativos, tú te familiarizarás con tu nuevo rol de director. Para la boda volverás como un hombre maduro y seguro de ti mismo. Antonio se giró hacia Lucía. Lucía, por cierto, ¿estás trabajando actualmente? Lucía sonrió levemente. Trabajaba,
pero dejé el puesto recientemente. El horario era complicado. Perfecto, dijo Antonio, asintiendo de forma alentadora. Mañana pásate por nuestra oficina. Estoy seguro de que encontraremos algo adecuado para ti. Lucía miró a Mateo, y con suavidad, le dijo: no te preocupes por mí. Tú tienes que prepararte para el viaje. Yo llegaré en taxi. Cuando Mateo se fue, Marta, con aire pensativo, se acercó a su esposo y se sentó frente a él. Su voz tenía un ligero tono de desconfianza. Antonio, ahora explícame. ¿Por qué enviaste a nuestro hijo a otra ciudad? ¿Y por qué invitaste a esa muchacha a la oficina? Antonio se recostó en el respaldo de la silla y miró a su esposa. Para serte sincero, todavía no lo tengo completamente claro. Pero había algo que era evidente: teníamos que separarlos temporalmente. Mientras Mateo no esté, tendremos la oportunidad de demostrarle que a esa chica no le importa él, sino su dinero y sus contactos. Marta cruzó los brazos sobre el pecho, reflexionó durante un momento, y luego una ligera sonrisa iluminó su rostro. Creo que empiezo a entender. No es tan mala idea. La conversación se prolongó. Los esposos discutieron los detalles del plan durante casi 2 horas, analizando todos los pormenores. Lucía regresó a casa en silencio, procurando no despertar a su abuela. Pero apenas había entrado en la oscura sala, una voz cálida se escuchó desde la esquina. Querida, no estoy dormida. Lucía encendió la luz, vio a su abuela sentada en el sillón, y esbozó una sonrisa cansada. ¿Por qué no estás durmiendo? Ya es tarde. La abuela la miró con ternura y le respondió con bondad en la voz. ¿Y cómo podría dormir? Se está decidiendo el destino de mi nieta. Ahora, cuéntame, ¿cómo te recibieron los padres de Mateo? Lucía suspiró profundamente, y se sentó a su lado. No sé ni por dónde empezar. Entonces empieza desde el principio, dijo la abuela en tono alentador. Lucía le contó todo: la tensa conversación, la reacción de los padres de Mateo, y cómo Antonio le había ofrecido un trabajo. La abuela escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, y al final negó con la cabeza. ¿Quieren separarlos? Lucía frunció el ceño. ¿Crees que serían capaces de llegar tan lejos? Estoy segura. Si aceptas su oferta, prepárate para pruebas y provocaciones. Seguro intentarán atraparte en algo. ¿Y qué tipo de trabajo te ofrecen? ¿Al menos alguien te preguntó por tus títulos? Lucía se quedó pensativa. No, ni siquiera se interesaron por mi formación. Pero, ¿por qué no pedir algo relacionado con mi especialidad? La abuela suspiró. Tal vez no deberías aceptar. Tienes otra oferta que sí está vinculada a tu área. Lucía negó con la cabeza, con los ojos brillando de determinación. No, voy a ir. Ahora trabajo remotamente en mi especialidad, esto no me perjudicará. Además, quiero ver de qué es capaz el padre de Mateo para deshacerse de una nuera inconveniente. Por la mañana, Lucía estaba frente a la entrada de la oficina. El imponente edificio impresionaba con su apariencia, paredes de vidrio brillando bajo el sol, y líneas arquitectónicas estrictas. Cuando Lucía entró al despacho de Antonio, notó que su mirada había cambiado. No quedaba ni rastro de la amabilidad previa, solo había frialdad y cálculo. Lucía se preparó para la conversación, en su mente resonaban decenas de posibles respuestas a las preguntas que podrían surgir. Pero Antonio fue directo. Hablemos con franqueza. ¿Qué es lo que quieres de mi hijo? Lucía no desvió la mirada, y respondió con calma. ¿Acaso no considera posible que simplemente nos amemos? Antonio se inclinó un poco hacia adelante, y una leve sonrisa burlona cruzó su rostro. Estoy dispuesto a considerar muchas cosas. Pero las pruebas nunca sobran. Ahora mismo, solo tenemos una vacante, y te puedo ofrecer el puesto de limpiadora. Lucía lo miró sorprendida por un momento, pero luego esbozó una suave sonrisa. ¿Y si me niego, le contará algo a Mateo para convencerlo de que soy una persona poco confiable? Antonio se levantó y se acercó a la ventana, cruzando las manos detrás de la espalda. Piensa lo que quieras. La decisión es tuya.
Antonio ya estaba convencido de que Lucía empezaría a rechazar la propuesta, pero su voz sonó inesperadamente firme. Estoy de acuerdo. ¿Cuándo puedo comenzar? Él se giró hacia ella, sin ocultar su sorpresa. Desde hoy, si quieres. Lucía se levantó, asintió y salió, dejando a Antonio pensativo, observándola mientras se alejaba. Cuando Lucía terminó de contarle a su abuela los últimos acontecimientos, ésta la miró con atención, con tristeza en los ojos. Su nieta estaba sentada a la mesa, concentrada en sus papeles, sin levantar la mirada. Observó cómo Lucía se sumergía cada vez más en el trabajo. Guarda silencio, pero me parece que te falta algo de determinación, dijo la abuela, encogiéndose ligeramente de hombros. Mateo es un buen chico, y si crees que te importa de verdad, ¿no sería hora de hablar con él sinceramente? Al menos que sepa por sí mismo que sus padres no tienen las mejores intenciones. ¿Por qué no le pides que intervenga? Lucía, sin levantar la vista de los documentos, suspiró y dejó la pluma, girando lentamente la cabeza hacia su abuela. ¿Para qué? ¿Para que piensen que soy insegura, que no puedo hacerme cargo de algo serio? ¿Para que vean cómo dependo de lo que ellos opinan? La abuela la miró con detenimiento. Entonces, ¿piensas trabajar como limpiadora con tu educación? Lucía levantó la cabeza de golpe y agitó la mano con impaciencia. Abuela, trabajo a distancia para una empresa excelente, no te preocupes. Esta es mi realidad. Y lo que pasa allí es una distracción. Necesito saber hasta dónde están dispuestos a llegar los padres de Mateo. Pasaba el tiempo, y Mateo llamaba cada vez menos. Su trabajo ocupaba toda su atención. En las pocas ocasiones en las que hablaban por teléfono, Lucía no le mencionaba la posición que le habían ofrecido sus padres. La primera semana transcurrió tranquilamente, aunque, si se prestaba atención, se podía notar que Antonio aparecía en los lugares donde ella solía limpiar. Aunque eran momentos de silencio y distancia, ella sentía su mirada, como si vigilara cada uno de sus movimientos. Lucía, con cada día que pasaba, se convencía más de que todo ese asunto era inútil. A ella y a Mateo no les permitirían estar juntos, y la sensación de melancolía no la abandonaba. Una mañana, cuando se sentía especialmente desanimada, Lucía limpiaba con esmero las ventanas para distraerse de sus problemas. De repente, se le acercó una desconocida. ¿Una limpiadora? ¿No eres tú, por casualidad, la novia de Mateo? Lucía, molesta por la pregunta, cerró los ojos, y contando hasta 10, se giró lentamente. Frente a ella estaba una joven con el cabello cuidadosamente arreglado, sin mucha belleza natural, pero con defectos claramente camuflados bajo una gruesa capa de maquillaje y ropa cara. Lucía suspiró y respondió con calma, intentando no perder la compostura. Si soy la novia de Mateo, ¿en qué te afecta a ti? La chica soltó una carcajada. ¿De verdad crees que Mateo se casará con una limpiadora? Lucía sintió que una sonrisa aparecía en su rostro. Vete a echar veneno a otra parte. La joven, enfadada, dio una patada al cubo de agua, y sin poder contenerse, murmuró con rabia. Vas a arrepentirte de haber nacido, limpiadora. Desde el otro lado de la puerta, Antonio escuchaba la conversación con una sonrisa. Conocía bien a Pamela. Había sido contratada solo a petición de un viejo amigo suyo. A primera vista, Pamela parecía atractiva, pero su carácter dejaba mucho que desear, arrogante y completamente carente de inteligencia. Desde el principio, ella estaba convencida de que debía ser la prometida de Mateo, y sus padres apoyaban activamente sus ambiciones. Aunque Antonio consideraba que Pamela no era en absoluto adecuada, no podía negar que, desde el punto de vista del estatus social, ella encajaba perfectamente. Sin embargo, como padre, sería el primero en aconsejarle a su hijo que pensara 2 veces antes de unir su vida a alguien como Pamela. Apenas Antonio cruzó la puerta de su oficina, su teléfono empezó a sonar. Levantó ligeramente las cejas al ver el nombre en la pantalla. Hola papá, he estado intentando contactar con Lucía, pero no responde. Dijiste que la habías colocado a trabajar contigo, entonces, ¿por qué no está disponible? Antonio se sentó tranquilamente en su silla, y sin cambiar su expresión, respondió. No te preocupes, hijo,
realmente está trabajando. Sabes que aquí somos estrictos con los teléfonos. Mateo suspiró, con un ligero tono de descontento en la voz. Tú siempre igual. Pero siendo sincero, me resulta un poco extraño cómo tú y mamá se han comportado con Lucía. Es una buena persona, pero parece que ustedes actúan según unos estereotipos anticuados. Deberías cuidar tus palabras. Y respecto a Lucía, te diré esto, todavía no la conocemos lo suficiente. Para una chica como ella, ser la esposa de alguien con tu posición es una gran responsabilidad. ¿Quién asegura que pueda con eso? Mateo no ocultó su irritación y respondió directamente. Papá, si llegara el caso, estoy dispuesto a ser una persona común y corriente, pero Lucía y yo tomaremos nuestras decisiones sin su interferencia. Antonio, con una sonrisa, replicó. Está bien, no te alteres, le diré que llamaste, no te preocupes. Mientras tanto, la tensión entre Lucía y Pamela seguía aumentando. Lucía, decidida a no ceder, continuaba trabajando, y no estaba dispuesta a tolerar las burlas. Respondía con cortesía, pero siempre de manera que Pamela se enfureciera aún más. Marta notó que su esposo estaba sumido en sus pensamientos. Con los ojos ligeramente entrecerrados, preguntó. Bueno, ¿cómo está nuestra querida Lucía? ¿O ya se ha ido corriendo? Antonio soltó una carcajada, visiblemente complacido con sus ideas. No, Lucía no se ha ido. Pero Pamela, parece que pronto nos dejará. Marta, sorprendida por sus palabras, levantó la mirada. ¿Pamela? Se aferra a su trabajo con todas sus fuerzas, le aterra perder a Mateo. Solo de recordar sus llamadas, me estremezco. Antonio la abrazó, y su rostro se volvió serio. Creo que podemos lograr dos cosas a la vez, deshacernos de alguien completamente innecesario, como Pamela, y tal vez, ganar una nuera maravillosa. Marta, desconcertada, se apartó un poco. Pero queríamos que Lucía se fuera por su cuenta. Él la tranquilizó, tomando suavemente su mano. Querida, he averiguado algunas cosas. Resulta que Lucía tiene una excelente educación. Trabaja para una empresa de un viejo amigo mío, aunque sea de forma remota. Las opiniones sobre su profesionalismo son impresionantes, incluso cuando pasa todo el día en nuestra oficina. Su abuela es una científica, y su madre, bueno, ya sabes, sufrió una lesión grave en su juventud, y su vida tomó otro rumbo. Pero Lucía es una persona fuerte, no teme las dificultades. Creo que si seguimos presionándola, simplemente se irá con nuestro hijo y no aceptará nada de nosotros. Marta, algo sorprendida, dijo. ¿De verdad has cambiado tanto de opinión? Sí, cuanto más observo a Lucía, más claro veo que, con Mateo, no solo será una buena esposa, sino que formarán un equipo imbatible. Marta reflexionó y finalmente sonrió. Bueno, yo también lo he pensado un poco. ¿Y qué importa quién es o de dónde viene? Lo importante es que ama a nuestro hijo, y él la ama a ella. ¿Por qué privarlos de su felicidad? Por la mañana, Lucía llegó a la oficina. Antonio la recibió en la puerta, con una sonrisa en el rostro. Dentro de una semana llega Mateo, y aún no hemos preparado nada para la boda. Así que creo que deberías reunirte con tu futura suegra. Es hora de empezar a planificar. Lucía le devolvió la sonrisa, sintiendo como la tensión disminuía un poco. ¿He pasado todas las pruebas? Antonio, en tono amistoso, la rodeó con un brazo. No solo las pasaste, sino con creces. Perdónanos por nuestra desconfianza. En ese momento, mientras se disponían a irse, Pamela se acercó furiosa por detrás de Lucía, tratando de decir algo agresivo. ¿Qué haces aquí parada? ¿Por qué no estás trabajando? Esa papelera está llena. Límpiala ahora mismo. Antonio dio un paso al frente. Pamela, en nuestra oficina nadie se dirige así a otra persona. Pero estoy hablando con la limpiadora. Lucía ya no trabaja como limpiadora en nuestra oficina. Está preparando su boda con mi hijo, y no tiene tiempo para esto. ¿Boda? ¿Y yo qué? Exclamó Pamela, todavía sin poder entender lo que ocurría. Pues tú, Pamela, ve a trabajar.
Lucía salió hacia la puerta, respiró profundamente el aire fresco, y su teléfono sonó. Era la voz de Mateo. Te he extrañado tanto. Terminé mis asuntos antes de tiempo y pronto estaré en casa. ¿Qué estás haciendo ahora? Voy camino a ver a tu madre. ¿A mi madre? Tenemos que discutir todos los detalles de nuestra boda. Mateo rió con ternura. Sabía que nadie puede resistirse a tu encanto.